A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. Nuestros lagos se secan por la sequía, el uso desmedido del agua y hasta la falta de lluvias. La extinción de cuerpos de agua merma la agricultura y las actividades económicas en torno a los lagos. Pero, ¿qué ocurre con otros entornos? La pérdida de nuestros ecosistemas se ha vuelto una crisis insostenible. Las condiciones ambientales no aportan al cuidado y los ciudadanos, ¿cómo influimos en esta situación? Es de lo que vamos a platicar esta tarde en Mega Noticias a debate sobre la extinción de los lagos en nuestro país. Hola, me encuentro en la laguna de Zumpango en el Estado de México. Son imágenes de 2019, un grandioso espejo de agua de 1,800 hectáreas, humedal con gran biodiversidad, fuente económica de pescadores y guías turísticas que desapareció. Todo eso estaba lleno de agua. Aquí se podía venir en familia y disfrutar de la comida, de las bebidas. Aquí había peces, había aves, muchas de ellas eran que venían migrando por el agua. Ahora son frecuentes los incendios de lirio seco y las tolvaneras. Estas imágenes de 2018 y de 2024 revelan la magnitud de la devastación. Se perdieron 100 millones de metros cúbicos de agua. Con ello, el principal recargador de mantos freáticos, regulador de la temperatura y captador de dióxido de carbono de la zona. Se extinguió el refugio para más de 200 especies de aves, algunas que migran por el continente, como el pato canadiense, el golondrino o el coronel, y otras residentes como el pelícano blanco y gris, garzas y gaviotas. Todo el ecosistema que hay ahí se muere. Toda la cubierta forestal de su alrededor se va a morir. Cuando vuelve a llover, se genera una demanda bioquímica de oxígeno que cualquier ave, ¿no? Cualquier ave que se pose ahí, se va a morir. Se perdió el parque ecoturístico que reunía a cientos de familias cada semana, fuente económica para pescadores de carpa y trucha, guías en lancha y negocios que se asentaron a las orillas. Ya no viene la gente, el turismo, ya a ver la laguna porque ya está seca. En 2003 el Estado de México declaró a la laguna de Zumpango como área natural protegida, pero no la cuidó de la plaga de lirio acuático que llegó a cubrir el 80% y no hubo una gestión adecuada del agua que se agravó con la falta de lluvias. Se puso una taguía, un tapón en el canal Santo Tomás y a partir de entonces no ha recibido una gota de agua. Hoy es un desierto y muestra de lo que está pasando con otros cuerpos de agua de México. La esperanza está en las lluvias, pero el escenario es adverso. Lo más grave es perder un cuerpo de agua y nosotros lo estamos perdiendo a una velocidad escandalosa. Sí es necesario que el Estado mexicano responda a estas nuevas circunstancias que son la nueva normalidad del país. Mega Noticias, Abel Martínez. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias a debate la periodista y ambientalista Patricia Guevara, el presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México, Juan Francisco Bustamante. Les agradezco, Patricia y Juan Francisco, que estén con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Y bueno, el tema de la sequía es uno de los asuntos más preocupantes que hay en nuestro país en estos momentos. Afortunadamente ha habido fenómenos meteorológicos que han recargado acuíferos y que han provocado que haya mayor almacenamiento de presas, sobre todo en el noreste de nuestro país, pero el resto de la nación sigue con problemas graves de sequía, por ejemplo el noroeste, el occidente, en fin, y esto también afecta a los lagos. Patricia, ¿de qué manera la sequía impacta a los lagos en nuestro país? La sequía impacta muchísimo, pero impactamos más los humanos. Es decir, yo he tenido la fortuna de participar en otros a debate con Juan Carlos Zúñiga, y yo insisto mucho en que somos los ciudadanos, la humanidad, la población humana, las que debemos de cambiar nuestros estilos de vida. Gracias al universo, gracias a un ser supremo, gracias a los ciclos de la biodiversidad, que tenemos lluvia. Sin embargo, los seres humanos, desde mi punto de vista, somos los que tenemos que cambiar esa relación o esa correlación, esa corresponsabilidad para que nuestros lagos no se sigan secando. Porque es muy común decir,
qué triste, le está pasando tal, pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Sí? Esa es la gran pregunta, Juan Carlos. Sí. Juan Francisco, ¿cómo se recarga un lago? ¿Cómo se recarga con agua un lago, Juan Francisco? Mira, definitivamente Pati tiene mucha razón. Uno es la aportación que tienen las aguas de lluvia, los escurrimientos, pero la mano del hombre ha hecho que los lagos se sequen por la deforestación, por la falta de aportaciones. El caso de Zumpango es un hecho donde se colocó un tapón para evitar que el agua llenara la presa, el agua de las aportaciones del drenaje de la Ciudad de México, que era de donde se llenaba naturalmente. ¿Para qué? Para evitar que la fauna afectara el aeropuerto de la IFA, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, tenemos que las lluvias afectan todo el entorno natural, pero más afectan la mano del hombre con la deforestación, las fábricas naturales de agua, con la tala desmoderada, con el ensuciar el agua, con toda la contaminación que hay de empresas, la contaminación agrícola, en fin. Entonces, ¿cómo se llenan? Pues uno es por la lluvia, los escurrimientos que son captados por los bosques. Es muy importante eso. Los bosques son captaciones naturales y desde ahí se captan y hay escurrimientos que se acumulan en un embalse, ¿no? Ya sea natural o artificial, que muchos de nosotros lo tenemos artificiales. Y es como nosotros podemos aprovecharlo mejor, definitivamente. Sí. ¿Cuántos lagos hay en México, Patricia? Y de esa cantidad de lagos, ¿cuántos tienen problemas ahorita de almacenamiento? En México no tengo precisa la estadística precisamente por los lagos que se han secado y lagunas, sobre todo, también las lagunas que tienen un valor muy importante en la cuestión hidrometeorológica de la nación y del mundo en general. Sin embargo, hay que insistir, Juan Carlos, en la necesidad de que los ciudadanos nos demos cuenta que no podemos estar responsabilizando al gobierno o a otro ser humano. Hay que asumir la responsabilidad, ¿sí? Lo más importante de todo es que efectivamente es Zumpango y la laguna de Mairán, que en una zona lagunera donde, pues así se llamaba precisamente por la cantidad de lagunas que existían, ¿no? Y que hoy esas lagunas están secas o semisecas, ¿sí? Y necesitamos recuperar ese equilibrio de los ecosistemas. Sí, se incorpora a esta conversación Miguel Bárcena, periodista experto en medio ambiente. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. De los lagos en México, ¿cuál es el más famoso, Miguel? Pues el lago de Chapala es el más grande y es el más famoso y es uno de los lagos que más se ha secado en las últimas décadas, lo mismo que los lagos de Michoacán, el de Pátzcuaro, que prácticamente ya está seco, el de Cuitzeo, que está también a punto de desaparecer. Y bueno, pues el otro sería Valle de Bravo, que pues también está en niveles muy bajos comparados con el promedio que había tenido en los últimos años. Hoy, revisando ahí el boletín que envía Conagua todos los días, pues ha mejorado un poco en los últimos días gracias a las lluvias que han caído en la zona del Estado de México y de Michoacán, pero no llega ni al 30%, está en el 29%. Y Chapala, que era un lago muy bonito, toda la parte del lado de Chapala, del lado de Ajijic, un lago pues para actividades turísticas, para la pesca recreativa y sobre todo para las personas que tenían o tienen una casa de descanso. Antes tenían, hace unos 10, 15, 20 años iba uno a Chapala y había casas que estaban a orillas del lago, tenían su lancha y su embarcadero. Ahora tienen campos de fútbol, hasta 1 o 2, o sea, el lago se ha ido reduciendo considerablemente del promedio histórico que había tenido. Y como decía Pati, pues el problema es qué hemos hecho con el agua, ¿no? El mal manejo del agua, qué tanto somos responsables los ciudadanos por no cuidarla, por no administrarla bien. Obviamente las autoridades también tienen su parte porque no han invertido en infraestructura hidráulica, porque se han reducido los presupuestos y porque cuando ha habido abundancia no ha habido campañas para utilizar el agua eficientemente, para crear una cultura del agua.
Entonces, no solo es la sequía, sino es el manejo que hemos hecho, el mal manejo que hemos hecho del agua, y también, como ya apuntaban, mientras sigamos deforestando, cambiando el uso del suelo, sobre todo en Michoacán, que es de donde viene buena parte del agua de Cutzamala, pues la situación no va a cambiar, al contrario, va a seguir empeorando en los próximos años. Sí, ¿qué usos se le dan al agua de los lagos, Juan Francisco? ¿Qué usos legales se les puede dar al agua de los lagos? Sí, mira, principalmente a nivel nacional hay más de 70 lagos, lagos grandes, ¿no? De más de 10,000 kilómetros. Pero también hay más de 14,000 reservorios de agua a nivel nacional registrados. Esto es grandísimo, y principalmente el uso que se le da es para riego. El 76% del agua que se utiliza de los reservorios se usa en la agricultura. El otro 14% lo utilizamos en el uso urbano, principalmente para consumo, como es el sistema Cutzamala, que es el conjunto de 7 presas que dotan de agua a la Ciudad de México, que ahorita están en crisis, ¿no? Y bueno, el caso de Zumpango, también digo, de Chapala, también es muy claro, que abastece zonas metropolitanas de Guadalajara y zonas aledañas. En fin, el mayor uso se usa en la agricultura, definitivamente. Sí, ¿qué usos ilegales del agua de los lagos se hace en México, Patricia? Pues realmente no hay un cumplimiento de la normatividad, Juan Carlos. No hay un cumplimiento y un respeto hacia las leyes. O sea, no hay estadísticas precisas sobre cuáles son las conductas ilegales que se puedan estar haciendo del agua, porque no tenemos registros lo suficientemente válidos y actualizados de lo que significan los lagos y cómo podemos realmente hacer que los bosques sean el laboratorio del agua. El agua, efectivamente, como nos comenta Juan Francisco, los lagos se forman precisamente de filtraciones del propio subsuelo, de las propias montañas y de la lluvia. Sin embargo, pues el uso ilegal de los lagos, de las lagunas, incluso hasta de los esteros, tiene que ver mucho más con lo que es la descarga de aguas grises y negras hacia esos cuerpos de agua. Sí, Miguel Bárcena, estos lagos que usted me citó ahorita, de los más famosos de México, ¿son lagos naturales o hay lagos artificiales también en nuestro país, o lagunas artificiales? Por ejemplo, se me ocurre la laguna del Nainari en Ciudad Obregón, Sonora, que es una laguna artificial. ¿Hay lagunas y lagos artificiales en México también igual de importantes que los naturales? Sí, por supuesto. Chapala es un lago artificial. Hay que recordar que había un poblado en medio del lago, se inundó precisamente para crear este gran lago y concentrar el agua de las presas. Lo mismo pasa con Tequesquitengo, que también es otro lago muy conocido en Morelos. Es un lago artificial. Yo he tenido oportunidad de bucear los dos, y en estos dos lagos hay, por ejemplo, hay iglesias, ¿no? Hay una iglesia donde uno puede entrar por el campanario buceando, bajar y salir por lo que era la entrada principal o por alguna ventana. Y hay otros ejemplos. Por ejemplo, lo hemos visto en el norte, no sé si es en Coahuila o en Nuevo León, a raíz de que se fueron desecando estos lagos, pues aparecieron construcciones, incluso lo que quedaba de alguna iglesia, en fin. Hay muchos ejemplos de lagos artificiales en nuestro país, pero pues desafortunadamente, insistimos, el mal manejo, la deforestación, la sequía, el calentamiento global y sobre todo el uso ilegal a través de tomas clandestinas, gente que drena estos lagos para actividades privadas. Hay gente que tiene incluso lagos en sus casas en Valle de Bravo. Hay personajes muy conocidos que tienen lagos y que obviamente pues esa agua viene de Chapala, de Valle de Bravo. Y también otro problema muy grave es el de los piperos, porque a falta de agua, pues estos llenan sus camiones, llenan sus cisternas de los lagos de manera clandestina, de manera ilegal, las venden muy caras en las comunidades aledañas,
y como decía Pati, pues no se cumple la ley, ¿no? Porque ahí también hay una gran negligencia por parte de las autoridades municipales. Sí, vamos a continuar con esta conversación. Estamos hablando sobre los lagos en nuestro país con Patricia Guevara, con Juan Francisco Bustamante y Miguel Bárcena en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. En el lago de Pátzcuaro, todos los días cientos de pipas se roban hasta 17,000 litros de agua cada una para regar cultivos irregulares. Veamos. Los dos lagos más grandes de México se secan. Ya bajó otros 5 o 7 metros más abajo de lo que tenía antes. Se ha perdido el agua en tan solo un mes. Su capacidad es de 7,800 millones de metros cúbicos y solo tiene 3,200. Hay alerta porque abastece 60% del agua que se consume en la zona metropolitana de Guadalajara. La pesca y el turismo también disminuye. El nivel del agua es el 41.55% de la capacidad del vaso lacustre. Estamos en el lago de Cuitzeo, el segundo más grande de México después del lago de Chapala. Sin embargo, miren, las lluvias no han sido tan frecuentes. Más del 70% del lago de Cuitzeo está seco. En 1990 tenía 30 metros de profundidad y hoy no alcanza ni uno. Cada año se pescaban más de 5,000 toneladas de charal y tilapia, pero eso es historia, dejando sin empleo a más de 1,000 pescadores. El último vestigio de agua, aquí está, en todo el lago de Cuitzeo. La sequía, sobreexplotación de aguas para cultivos y actividades agropecuarias, los asentamientos humanos en la ribera y la contaminación son las causas de su caída. En esta ruta está el lago de Pátzcuaro. Todos los días cientos de pipas se roban hasta 17,000 litros de agua cada una para regar cultivos irregulares. Sus 12 manantiales están asolvados y la plaga de lirio amenaza su subsistencia. Está la amenaza de que se siga degradando, se siga perdiendo cuerpo de agua y más aún, pues sí, existe la probabilidad de que pueda llegar la tierra a Janitzio. Las causas de fondo son la deforestación, eliminar bosques para desarrollo urbano o cultivos, el abandono de los cuerpos de agua con años sin mantenimiento, la mala gestión con fugas en tuberías, contaminación de la industria y explotación. Todos los años estamos exportando, nadie se pone a pensar cuánta agua estamos enviando al exterior
en estos frutos hortalizas. Ya afectamos el ciclo de lluvia eliminando árboles que generan la humedad que se evapora y que luego llueve. Si esto no se revierte, el futuro será peor. Los bosques de agua deben ser declarados reservas hídricas de seguridad nacional. Y no lo digo solo yo, ya lo dicen investigadores y muchísima gente. Mega Noticias, Abel Martínez. Continuamos en Mega Noticias Debate con Patricia Guevara, Juan Francisco Bustamante, Miguel Bárcena. Juan Francisco, ¿hay en este momento lagos secos, completamente secos en nuestro país? Sí, por supuesto. Mira, un ejemplo claro es la Ciudad de México. La Ciudad de México se fundó sobre 5 lagos. Ahorita no existe ni uno, Juan Carlos. El lago de Texcoco es un lago artificial que se formó por la sobreextracción y que es el lago Nabor Carrillo, ¿no? Ese es un ejemplo. La Ciudad de México está completamente seca, queda un poco del lago de Xochimilco, pero lo que es el lago de Chapultepec ya es un lago artificial. Estamos de verdad viviendo lo que se vivió hace más de 50 años. Estamos sobreexplotando los mantos acuíferos, estamos sobreexplotando los lagos, y hay muchos lagos que están surgiendo. Ahora, los casos como es Zumpango, Cuitzeo, Pátzcuaro, Valle de Bravo, son casos que podemos revertir. Uno, evitando la sobreexplotación. Ya no podemos manejar la sobreexplotación que están teniendo estos lagos. La abundancia ya no existe, entonces tenemos que mejorar la gestión. 2, evitar las descargas de aguas residuales en todos estos lagos. Todas las aguas tienen que ser tratadas. No hay cuerpos de agua sanos en México. El 100% tiene algún tipo de contaminación. Esto debemos de evitarlo completamente. Y 3, tenemos que rescatar los bosques, rescatar todos los bosques que son las fábricas naturales de agua y que alimentan todos estos lagos y ríos, definitivamente, Juan Carlos. Sí, Patricia, ¿qué impacto tiene esto en la fauna? ¿Qué tipo de fauna resulta impactada con lagos secos o con lagos a punto de secarse o con lagos contaminados? Pues definitivamente todas las especies son afectadas, son impactadas. El propio ser humano es sumamente impactado cuando se secan estos cuerpos de agua. Sin embargo, cuando nos referimos a la flora y la fauna, pues inmediatamente cuando no hay el grado de humedad que deben de tener esas especies, inmediatamente empiezan a migrar o mueren. Ocurren las dos cosas de manera simultánea. Mueren, sobre todo, ya lo dijo Darwin, ¿no? O sea, van a sobrevivir las especies más fuertes. Y las especies de bacterias, de animales, que no son capaces de sobreponerse, de resistir a esa falta de humedad, empiezan a morir. Las especies más fuertes empiezan a migrar. Las especies son afectadas. Definitivamente, tenemos que insistir muchísimo en lo que ya dijo Juan Francisco. Necesitamos revertir esa tendencia porque la humanidad no nos hemos dado cuenta que nuestra especie está en peligro de extinción. No podemos vivir muchos días sin agua. Y hay otra cuestión muy importante que se apareja a esto, que es la sobreexplotación de los lagos y la concesión o las concesiones de agua a empresas que tienen un gran consumo del vital líquido. Sí, Miguel Bárcena, ¿qué desequilibrios provoca que un lago esté contaminado? Es decir, ¿qué servicios ambientales ofrece al medio ambiente, al mundo, al ser humano, a todos los seres vivos, un lago? Bueno, pues como ya mencionaban, pues obviamente si el agua está contaminada, no se puede consumir de manera directa, se tiene que realizar un proceso muy caro, que es el de potabilizar y sobre todo captar el agua, distribuirla hacia las grandes ciudades, a los centros de consumo. Y afecta también una parte que no hemos tocado, que es el de la recreación. Por ejemplo, Valle de Bravo, así como se está muriendo el lago, se está muriendo el turismo. Y los habitantes de este poblado, la gente que vive en Valle, la gente que vive en Avándaro, bueno, pues están perdiendo turismo, están perdiendo ingresos. ¿Por qué? Porque el lago está cada vez con una menor capacidad y en muchos casos está contaminado. Te pongo el ejemplo también del sistema lagunar de Morelos, donde está la laguna de Zempoala.
la laguna más grande, la más conocida, que también ya se ha reducido considerablemente. Ya la gente ya no va porque pues ya no hay a qué, ¿no? Y además, si a todo esto le agregamos la delincuencia organizada, que está detrás de la tala de los bosques, que está detrás de la siembra, el cultivo, la distribución de productos como el aguacate, como el limón, ellos también son corresponsales de todo lo que está sucediendo, porque en la medida en que controlan cada vez más zonas, por ejemplo, la zona del Bosque de Agua en el Estado de México, colindante con la Ciudad de México, es otro ejemplo de cómo el crimen organizado se ha adueñado de estas zonas y afecta pues todas las actividades productivas de la región. Ellos prácticamente son los que deciden qué se hace y cómo se hace. Por supuesto que si un lago está contaminado, pues pierde parte de sus ventajas. Otro tema del que no se ha hablado, por ejemplo, es la contaminación por el lirio acuático. Por ejemplo, en Valsequillo, en donde se encuentra en Puebla, este lago que está pegado a African Safari, es un lago que cada vez tiene menos capacidad de almacenaje porque el lirio absorbe una gran cantidad de agua, pero además también absorbe una gran cantidad de contaminantes. Entonces los peces que consumen el lirio, también se ha presentado esta situación en Chapala y en otros lugares, pues entonces estas especies se contaminan, mueren, o en el caso de que sean consumidas por los seres humanos, pues también generan una serie de problemas de salud, porque pues absorben mercurio, cadmio, algunos otros metales y algunos otros contaminantes. Entonces, como podemos ver, el problema de los lagos, de las lagunas, de los ríos, de todos los cuerpos de agua superficiales y el problema de la sequía, de la producción de alimentos, de la escasez de los mismos, es un problema muy complejo que tiene muchas aristas que hay que intentar resolver de manera simultánea, Juan Carlos. Sí, Juan Francisco, ¿existen políticas públicas en este momento de gobiernos municipales, estatales o del federal para rescatar estos lagos? Sí, hay algunas iniciativas, por ejemplo, la que hubo hace años con el lago de Chapala, que ayudó a que se rescatara ese lago, porque se había perdido pues, muchísimo de ese embalse, ¿no? Me acuerdo que hace 15 años el lago de Chapala no alcanzaba a llegar al malecón, ¿no? Ahorita se rescató por una iniciativa y una corresponsabilidad entre el gobierno, la ciudadanía, la industria, y se pudo hacer un plan. Pero esto tiene que ser con todos los lagos, con todas las lagunas y con todos los acuíferos, porque si no actuamos de manera conjunta, como dice Pati, como dice Miguel, si no actuamos la ciudadanía, el gobierno, la iniciativa privada, no podremos rescatar. Si un privado se está aprovechando una descarga o un pequeño río, hace su lago, pero no sabe que esa aportación a lo mejor está afectando a otras. Y es ahí donde todos salimos perdiendo. Tenemos que obedecer a las autoridades. La CONAGUA es la que debe de regir y tomar la batuta en materia del agua, y todos seguirlo, porque todos echan la bolita. Por ejemplo, decía ahorita Miguel de Valle de Bravo, ¿quién es responsable de la contaminación? El municipio, porque todas las descargas que dan a la laguna siguen contaminando, o el Estado tiene que normar y decir al municipio, tú eres el responsable, porque también el Estado tiene ahí un par de plantas de tratamiento, o en la Federación, que también extrae el agua y abastece por medio de esa agua a la Ciudad de México, y todos echan la bolita, cuando todos tienen algo que ver, ¿no?, en la solución. Este es un ejemplo claro de cómo tenemos que ser responsables y dar recursos y dar soluciones a estos temas. Sí, vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Estamos con Patricia Guevara, periodista y ambientalista, Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México, y con Miguel Bárcena, periodista experto en medio ambiente. Continuamos en 2 minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate, conversando con Patricia Guevara, Juan Francisco Bustamante y Miguel Bárcena. Patricia, ¿qué pueden hacer las comunidades aledañas a los lagos? Las comunidades que viven cerca de los lagos. Yo creo que pueden hacer todo, muchísimo. Sin embargo, necesitamos liderazgos, Juan Carlos. Necesitamos liderazgos que convoquen, que tengan esa capacidad de convocatoria. Y yo con mucha frecuencia cito a estos personajes famosos del ambiente artístico, del deporte, de la ciencia, que tienen esos liderazgos y que necesitamos que convoquen a las comunidades. ¿Por qué? Porque necesitamos educar a la gente sobre los beneficios que aporta y reporta el lago, la laguna. Si no sabemos cuáles son esos beneficios, difícilmente vamos a proteger esos bienes, ¿sí? Entonces, vayamos haciendo ese tipo de convocatorias para que justamente la gente pueda poner el grano de arena, pueda contribuir con una acción mínima y, sin embargo, lograrlo. Por ejemplo, en el caso del lirio acuático, como comentaba Juan Francisco y también Miguel, buen amigo mío desde hace muchos años y pionero en los temas ambientales en la difusión de los medios, realmente podemos hacer mucho y diversos países nos han demostrado que se puede lograr. Ya se hizo un rescate precisamente del lago de Chapala y sin embargo no se le dio el mantenimiento y el seguimiento correcto para que permanezca en buen estado. Y eso tenemos que concientizarlo, apropiarnos de ello para poder conservar esos lagos, esas lagunas, esos cuerpos de agua. Definitivamente, cada persona puede tomar la responsabilidad de poner un árbol, una flor, un arbusto, una semilla, una composta. O sea, se puede y lo podemos lograr. Sí, Miguel Bárcena, hablando sobre esta situación de los lagos, la presidenta electa trae este panorama en sus propuestas de gobierno, en su diagnóstico de cómo va a recibir la Administración Pública Federal. ¿Trae en el radar el tema de la situación de los lagos en México, Miguel? Yo creo que sí. Me imagino que Claudia Sheinbaum, que conoce muy bien los temas ambientales por su formación y por su actividad académica y científica, conoce muy bien cuáles son los temas prioritarios. Pero habría que ver si esos temas son prioritarios para su administración o van a ser soslayados, como ha sido en esta, por falta de presupuesto o por reasignar presupuestos a otros rubros que son menos importantes. Ya lo hablábamos la vez pasada, se ha invertido más en gasolina o en hidrocarburos que en infraestructura hidráulica. Entonces, conoce la agenda, conoce los temas, sí. Esperemos que obviamente sean temas prioritarios. La vez pasada comentamos que era un buen síntoma que Alicia Bárcena sea la secretaria de Medio Ambiente. Habrá que ver quién llega a la Conagua. Por cierto, hay por ahí algunos trascendidos de que podría ser Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca, lo cual yo repruebo porque no es un cuadro, no tiene un perfil para este tema, se requiere un perfil técnico. Esperamos que esto solo sean rumores y tiene también que ver mucho quién va a llegar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la CONAM, qué va a pasar con la CONAVIO, qué va a pasar con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que también lo quieren convertir en una dirección dependiente de la CONAGUA. En fin, hay muchas cosas que están pendientes por saber y sobre todo, Juan Carlos, lo más importante es ver cuál va a ser el porcentaje del presupuesto que le va a tocar a la Semarnat y a todas sus instituciones, porque si te dicen que están muy preocupados por el agua y por el medio ambiente, pero le siguen dando 3 pesos al sector ambiental, pues es evidente que no es una prioridad. Así es que hay que esperar, porque pues como dicen, la amistad realmente se ve en el presupuesto. Sí, y para cerrar, Juan Francisco Bustamante, ¿qué esperar de la siguiente administración en este tema? Mira, yo espero, hay una preocupación real y lo hemos visto en campañas por una exigencia social. Es una evidencia que nosotros como sociedad ya estamos exigiendo un agua de calidad. No la estamos recibiendo, necesitamos comprarla
externamente, necesitamos ir a las rellenadoras, ir al agua embotellada y es porque no nos los están notando. Entonces ya hay un foco rojo en la sociedad y eso les preocupa a los políticos. Ahora se tiene que traducir en qué, en presupuesto, como lo dijo Miguel, en acciones concretas, en rescate ambiental, en rescate de los lagos, en que aumentemos el nivel de tratamiento de agua del 40 al 100%, que reduzcamos la contaminación de los lagos del 60 al 20, 10%. No puede ser que estemos en esos niveles y es ahí donde vamos a ver el cambio. O sea, y esto no es por nosotros, no es ahorita, porque ya estamos sufriendo las consecuencias, Juan Carlos. Es por nuestros hijos y por nuestros nietos, definitivamente. Les agradezco mucho, Patricia Guevara, periodista y ambientalista en acción, Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México, y Miguel Bárcena, periodista experto en medio ambiente, que han estado con nosotros esta tarde para hablar sobre este tema importante. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Al contrario. Buenas tardes a todos, un gusto compartir. Gracias, Miguel, gracias, Juan Francisco. Buena tarde. Un gusto, Pachi. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos a las 5:10. Gracias, buenas tardes. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.